Buenos días nuevamente. Bien. Vamos a continuar con el programa de la Biblia y el humanismo cristiano. Nos tocó leer la semana pasada el libro de Ruth y unos capítulos del libro de Primera de Samuel. De esas dos lecturas, yo me quedé con la primera, que fue la del libro de Ruth. Desde mi punto de vista, el libro de Ruth tiene uno de los principales mensajes humanistas. En la Biblia encontramos muchos libros y sacamos pasajes o textos bíblicos en los cuales se refleja el humanismo. Y de ahí pues entonces obtenemos lo que a nosotros nos gustaría formar parte de nuestra preparación. Yo digo que formara parte de nuestra preparación porque leer un libro, estudiar algo y no lo aplicamos, es como perder el tiempo. Creo que en el cristianismo muchos han perdido el tiempo porque piensan que solamente la fe es la que nos acerca a las promesas de Dios. Y yo les digo, las promesas de Dios llegan a sus vidas con fe y sin fe. ¿Sí? Y siempre me gusta comparar la vida y la relación familiar. Las promesas de un padre llegan a los hijos, se porten bien, se portan mal. Eso es si son padres que realmente no desearon tener hijos, pues entonces nunca van a preocuparse por los hijos. Los van a descuidar o los van a maltratar muchas veces, ¿sí? Y en el mundo hay infinidad de casos en los cuales hay padres que no debieron de haber sido padres porque no cumplen con esa función. Entonces las promesas de los padres, quien haya decidido tener hijos, es para que ellos siempre estén proveyéndoles lo necesario dependiendo de la edad que tengan. Cuando más chicos o más enfermos, los cuidados tienen que ser cuidados intensivos. Ya cuando crecen y tienen su propia familia, pues a veces ya nada más son cuidados, como se dice a veces, ambulatorios, ¿no? Alguna que otra plática, una que otra ayuda, para no confundir que a veces hay padres que tienen hijos que ya tienen 30, 40, 50 años, todavía les quieren dar cuidados intensivos. Ahí los quieren tener en su casa todo el tiempo. Entonces digo, no, a menos que esté enfermo y que no se valga por sí mismo, entonces sí. Pero recuerden que hay que dejar volar a los hijos, quererlos y en la medida que podamos, entonces apoyarlos. Entonces las promesas de Dios también se confunden. Las promesas de Dios se enseñan y se cree que solamente son para los que tienen fe y se portan bien. No es cierto. Las promesas de Dios son para todos, para todo el mundo. Así crean en Dios o no crean en Dios. ¿Ah? Una vez le dijeron a Jesús, porque dentro de sus recorridos él tenía que pasar por diferentes pueblos.
en una ocasión tenía que pasar por Samaria, y Samaria era un pueblo contrario al judaísmo. Se odiaban entre los judíos y los samaritanos, se odiaban, como hoy en muchos países y en muchos pueblos se odian a muerte, porque tienen diferente creencia y diferentes dioses. Entonces pasó Jesús, quería ir a Samaria, y los pobladores no lo recibieron, lo corrieron, le dijeron: aquí no queremos ningún judío, ¿sí? Así que puedes seguirte de largo. Entonces, como a Jesús no le gustaba el pleito, porque hay muchos cristianos que sí les gusta el pleito, ¿verdad? Son buenos para, como dicen por ahí, para la trompada. Y se pelean así. Yo conozco pastores que en cierto momento hasta se han liado a golpes, ¿sí? Porque a veces no hay un buen entendimiento con otros de diferente creencia. Bien, entonces le dijeron a Jesús: no pasas aquí, así que se fue de largo. Y le dijeron dos de sus discípulos, que también eran bravucones, ¿sí? Jacobo y Juan, su hermano. Por eso dice que les llamaban los hijos del trueno, porque eran bravos, ¿sí? Igual que Pedro. No, si los discípulos, los 12 apóstoles, eran de armas tomar también, ¿eh? No crean que eran mansitos todos. Entonces le dijeron esos dos, Jacobo y Juan: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a toda esa población de los samaritanos? Y Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿eh? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a salvar y a dar vida, y vida en abundancia. Entonces, aun aunque no reciban y no acepten a Jesús, ni al Dios, ¿verdad?, que en el que nosotros creemos, al Padre de Jesús, de todos modos, las promesas y las bendiciones siempre las derrama. Así que entonces, en esta situación, este libro de Ruth, yo digo, de todos los demás libros, todos tienen muchas cosas interesantes, pero este libro nos habla del humanismo de una manera maravillosa, maravillosa. Me gusta mucho el libro de Ruth, pero ahora que estamos enfocándolo hacia el humanismo, entonces lo veo realmente de mucho provecho para que lo apliquemos en nuestra vida. Claro, los que quieran, ninguna creencia es obligada, ¿ah? Entonces, yo en lo personal trato de aplicar y emplear las cosas importantes para ir transformando mi manera de hablar, mi manera de actuar, porque también está escrito que somos cartas abiertas, y a veces decimos, se pelean: ¿tú quién eres? No, pues yo soy católico. ¿Tú? No, yo soy cristiano. Que a fin de cuentas es lo mismo, solamente hablan, como dice, porque a veces no les explican bien, ¿sí? Pero en cuanto hablamos del humanismo, ahí ya no hay diferencias, y es lo que vamos a ver precisamente en cuanto a lo que es este libro de Ruth. Bien, lo que quiero comentarles es lo siguiente. En ese tiempo que aparece las enseñanzas o este libro de Ruth, es cuando estaba el tiempo de los jueces.
El tiempo de los jueces, ya vimos la vez pasada que había una característica en ese tiempo, cada quien hacía lo que mejor le convenía. El tiempo de los jueces fue casi 300 años de conflictos, ¿sí? Por decir algo, de abusos, de guerras. Y en ese tiempo fue cuando aparece este pasaje del libro de Ruth, y lo escribió Samuel. Cada uno tiene que ver por el asunto de quién lo escribe. El libro de los jueces lo escribe Samuel, sacerdote, juez y profeta. Podríamos decir que fue el último. Y sumando a todos, estaríamos pensando que hubo alrededor de 14 jueces en todos esos 300 años. Y muy poco solamente hablamos acerca de su desempeño humanista. Entre ellos lo que hizo Débora como jueza. Pero hoy es Ruth. Y entonces Ruth trae cosas muy interesantes que sí me gustaría que los checáramos. Encuentro 4 cosas en el aspecto de la vida de Ruth y lo que tiene que ver con ella. Ya la hermana Irma nos dio un adelanto en cuanto a por qué aparece y en qué tiempo. En una época igual de conflicto y de hambre, mucha hambruna, que había varios años sin cosechas. Entonces, en lo que era la región de Belén de Judá, donde nació Jesús, ¿sí? Porque Jesús nació en Belén de Judá. Entonces ahí había mucha hambre y se tuvieron que ir a lo que es una región cercana, que es Moab, pero otro país que no era judío. No había israelitas allá. Entonces ellos llegaron como forasteros. Nada más se fueron, como se dice, 4 personas. Noemí, Elimelech, su esposo, 2 hijos, ¿sí? Elión y Kelión eran sus hijos. Y nada más iban ellos a buscar el sustento. Pero resulta de que Elimelech era rico. O sea, se fueron porque no había ahí cómo progresar. No es que se hayan ido porque estaban desesperados o no tenían. Ellos eran ricos. En Belén era de los... Ya les he dicho, por ejemplo, que hay una falsa información en cuanto a lo que es la descendencia, ¿sí? O de dónde desciende Jesús. Jesús desciende de la tribu de Judá. Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob. Judá. Entonces toda la línea de Judá era muy rica. Eran ricos. Jesucristo mismo fue de muy buena, por decir algo, muy buena familia en cuanto a riqueza. No por el hecho de que fuera carpintero, no quiere decir que era muy pobre, no. Tenían riqueza sus padres, porque viene de la línea de Judá. Él es de la tribu de Judá y se le llama el león de la tribu de Judá. A tal grado que Jesús era tan especial que dejó todo. Alguien dice sí, en el cielo, ¿sí? La grandeza que tuvo con su padre, todo lo dejó y se vino a ser hombre. También aquí dejó todo. Dejó la riqueza de sus padres por irse precisamente a cumplir con la misión del evangelio. Dejó dinero, dejó posesiones Jesús. Y tal es el caso de que cuando crucificaron a Jesús,
estaban discutiendo quién se iba a quedar con su manto, con su túnica, porque era una túnica de mucho valor, de una sola pieza. Solamente tenían túnicas de una sola pieza aquellos que tenían dinero y que podían comprárselas. Y Jesús era de los que tenían esa túnica. A tal grado que los soldados dijeron: no hay que romperla, esta túnica es muy valiosa, mejor echemos suertes. Y se jugaron la túnica para no romperla. Y ahí por eso hay que quitarnos ese pensamiento de que Jesús venía de una familia pobre, no, rica, con posesiones, y lo dejó todo. En el humanismo, por eso a veces en la enseñanza religiosa dicen que Jesús era pobre, entonces hay que ser pobres también nosotros, que la pobreza de Jesús tiene que ser eso. No, la riqueza de Jesús ya no estaba en el dinero, no estaba en las posesiones, estaba en su pensamiento, en su humanismo. Entonces con Ruth encontramos que precisamente esta familia de Elimelech eran ricos, pero no había ya cosecha ni qué comer en Belén, y se fueron a esta ciudad, ¿sí?, de donde ya después se casan dos de sus hijos. Moab, se casa Elión y Kelión, se casan con dos personas de allá, dos moabitas, con otra cultura, con otra enseñanza, ¿sí?, y con otros dioses. Eso es lo importante que hay que sacar de cuando leemos y vemos esto. Dice la Biblia que al cabo del tiempo se mueren los dos hijos. Se mueren los dos hijos y se quedan viudas las hijas, lo digo, las nueras. Y como la costumbre era que si se moría un hermano se tenía que casar con otro hermano, pero ya no tenía, los dos estaban muertos. Y ella dice: pues ya no tengo hijos, ¿con quién las voy a casar ahora? Ya no tengo hijos, me voy a regresar ya a mi pueblo, a Belén. Entonces, porque también ya había oído que ya empezaba a llover y que ya había, como aquí ya ve tantos meses sin llover y ya desesperados, y unos se van a migrar a Estados Unidos, otros a otro lado, y como migrantes se sufre mucho. Entonces el asunto es el siguiente, que cuando ella decide regresarse, Noemí, entonces dice a sus nueras: quédense aquí en su país, porque yo ya me voy a regresar, ya no tengo hijos, y si yo me casara y volviera a tener hijos, ¿ustedes cómo iban a esperarse a que yo se los diera para que se casaran? No, ya quédense. Y en ese asunto es donde empieza el primer mensaje humanista. De las dos mujeres, ¿sí?, que una era una era Ruth y la otra era Orfa, así se llamaba. Les dice Noemí: ya quédense. Y le dice Orfa, y también Ruth: no, vamos contigo, no vayan, ya quédense aquí, ya. Ustedes hagan su vida en su país, con sus dioses y todo. Y le dice finalmente Orfa: yo sí me regreso. Y se regresó, ¿no? Pero Ruth no quiso. En la hoja que les di aparece precisamente el primer punto, que es lo que distingue a esta mujer que no es judía sino moabita, a Ruth. Y el asunto es, para el humanista, la religión cuenta muy poco o nada. Aquí es donde
Hay que poner mucha atención. Porque siendo religioso, muy religioso, porque a veces es lo único que enseñan en las iglesias católicas, evangélicas, a ser religiosos, ¿sí? Y no nos enseñan a ser humanistas, a ver por la necesidad del prójimo. Salimos de la iglesia y sí, eso fue lo que dijo el padre, sí, eso fue lo que dijo el pastor, pero no, yo tengo mis propias convicciones. Y entonces, en este punto de que el humanista realmente no le interesa la religión, al religioso sí, al humanista no. Por eso les digo, hay una gran diferencia entre ir a la iglesia, ir a los templos, ir a las sinagogas, ir a las mezquitas, aprender religión, a ser religiosos, a ser fanáticos, a ir a los templos, a leer la palabra de Dios, meditar en ella y transformarnos poco a poco en personas humanistas. ¿Sí? Y le dijo entonces, en este pasaje, lo que sucede. Vamos a ver capítulo 1 del libro de Ruth. Capítulo 1. Vamos a ver del versículo 15 al 22. 15 al 22, así está escrito, dice: entonces Noemí le dijo, mira, tu cuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, o sea, la otra de sus nueras, no me pidas que te deje y que me separe de ti. Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí quiero ser enterrada. Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más, y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén hubo un gran revuelo en todo el pueblo y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella les respondía, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas, riqueza, salí llena con las manos de aquí, dice, no me faltaba nada, nada más había escasez. Y ahora lo traigo vacías porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llama Noemí si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Ubicándose en este tiempo y espacio, es lo que nos permite, sobre todo, comprender las palabras tan profundas de Ruth. No era judía. Ruth se casó con uno de sus hijos que murió, pero finalmente ella cumplió con una responsabilidad. Noemí ya era una mujer grande, digamos que era de la tercera edad, cuando finalmente ya quería regresar sola. Fíjense aquí el pensamiento y la idea de Ruth. Orfa se regresa, dice, yo sí me regreso, porque ahí está mi familia, ahí está mi pueblo, ahí está mi nación. Yo soy moabita, decía Orfa. En cambio, Ruth
dice, yo no me voy a separar de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero no porque le interesara tanto los dioses, sino porque le interesaba mucho no dejarla sola. Ella ya estaba, como todas las ancianas, cansada, débil, con amargura porque había perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Ahí es donde en ese momento se necesita una mujer fuerte o un hombre fuerte. Pero cuando somos religiosos decimos, pues sí me gustaría ir contigo, pero tú crees en otra cosa. No, tú crees en otro Dios. No, tú tienes otras costumbres, usos y costumbres diferentes. Como México está dividido en 32 estados y cada estado con diferentes costumbres. Y un estado trae siempre pleito con otro estado. ¿Sí? ¿Saben cómo nos dicen a nosotros los de aquí de la Ciudad de México? De manera despectiva. O sea, en todos los demás estados, al que menos quieren es al chilango, al defeño. Así nos llaman. Y yo que he estado en diferentes estados, por alguna razón, siento realmente el rechazo porque soy defeño o porque soy chilango. Entonces, hay diferencias. Esas diferencias son las que nos hacen que seamos un país siempre desintegrado, un país que cada quien, como en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parezca. Por ahí, una de las cuestiones de los conflictos ahora que andaban buscando a ver quién iba a quedar como futura presidenta, sacaban mucho las palabras de un personaje político que en cierto momento él decía, es que si desaparecieran estos 3 estados, México estaría mejor. Chiapas, Oaxaca, ¿sí? Y Veracruz, ¿sí? Guerrero, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Si desaparecen de la ciudad, los desaparecen de México, México estaría mejor, porque esos estados son una carga, no producen nada. Ahí se ve entonces cómo hay odio entre los estados. Esta mujer dijo, yo me voy contigo, pero no por tu Dios, porque a mí no me interesa, un humanista no le interesa qué Dios crean allá y qué Dios, a un religioso sí. Si tú crees en eso, voy contigo. Si tú aceptas a mi Dios, entonces vas a ser parte de mi familia. Pero cuando hablamos del humanismo, el humanismo lo que le interesa más es cumplir con ese deseo de ayudar y proteger a las personas necesitadas y débiles. Por eso casi es imposible, yo diría, que un cristiano que se mete más a la cuestión religiosa pueda cambiar de Dios. Porque lo primero que ve es la cuestión religiosa, dogmática. Y mejor hace a un lado a las personas o no les ayuda a decir, no me interesa. Yo veo que necesitas. Y a donde tú vayas, como decía Ruth, tu pueblo va a ser mi pueblo. Y tu Dios va a ser mi Dios. Esas palabras no son fáciles de decir, y menos sostener. Solamente un humanista puede hacer un lado eso. Y hagan la prueba con los que conocen. Yo tengo 44 años en las cosas de Dios, y eso lo he visto seguido, ¿sí? Hay familias que se separan, inclusive familias, el padre y la madre, o el padre y los hijos, porque no creen en el mismo Dios. Y por eso a veces llega ese problema que tenemos como sociedad. Bien, entonces aquí
En el humanismo, dijimos, la religión cuenta muy poco o nada, ¿sí? Así que si ustedes quieren seguir siendo religiosos, van a estar muy lejos de ser humanistas, ¿sí? El segundo, que es precisamente en el capítulo 2, del 4 al 11, el humanismo es de mayor importancia que el nacionalismo. Vamos a ver, capítulo 2, del 4 al 11. Dice, sigue diciendo, sigue viendo esto, ¿sí? Cuando regresan este hombre que ya habló también la hermana Irma, Boz, que era uno también de los hacendados y ricos de Belén, ¿sí? Fue el que entonces tuvo contacto con ella. Y dice, en eso Boz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego Boz le preguntó al capataz de los segadores. Tenía muchas tierras Boz, ¿eh? ¿De qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó, es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana hasta ahora que ha venido a descansar un poco. Entonces Boz le dijo a Ruth, escucha hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Boz, ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera? Boz respondió, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra, desde que murió tu marido, y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. El humanismo es de mayor importancia que el nacionalismo. Uno de los principales problemas del mundo y de los países en particular, que empiezan ellos a preocuparse por su nación, se les llama nacionalistas. El nacionalismo vuelve a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Con codicia y con envidia, así como en los estados de aquí, 32, cada quien ve por su bienestar y no ayuda al otro estado que está a un lado. En el mundo igual, los países se están preocupando, la mayoría, por tener lo mejor, tener industrias, tener economía, ser de los que en cierto momento tengan mejores ejércitos, dominar sobre, no sé, muchas cosas, tecnología. En el tiempo de la pandemia hubo dos grupos. Cuando el COVID-19 empezó a matar, y mató casi a 19 millones de seres humanos en el mundo, igual que la peste española en 1918, 1919, 19 millones de muertos por esa peste española en el mundo. Pues ahora el COVID casi llegó a igual, en todo el mundo casi 19 millones de muertos. ¿Ah? Y hubo dos grupos, los que procuraban que las vacunas que pudieran salir se distribuyeran también con los países pobres, en donde no tenían dinero para comprar. Bueno, México aportó cierta cantidad, ciertos millones de dólares, para que les repartieran también en algunas partes de Sudamérica vacunas. Afortunadamente México contaba con una buena reserva y empezó a contratar y a comprar vacunas,
Y fue por eso que en determinado momento, de los primeros países del mundo que logró vacunar a los de la tercera edad. Pero hubo otros que dijeron no, primero nosotros. Y nosotros que tenemos la economía y tenemos el poder, queremos que aquí estén las vacunas y entonces aplicarlas en todos. O sea, no se preocupaban, y por eso en algunos países de África, los más pobres, por eso padecieron más. El nacionalismo, a la fecha, provoca mucho daño en el mundo. El humanista, que es humano, igual dice, es importante mi país. Sí, claro, yo soy de México, pero no soy nacionalista. Porque es lo mismo que decir, yo soy creyente, pero no soy fanático. Es lo mismo. Yo soy ciudadano de México. Ustedes son ciudadanos de México, ¿sí? Pero ay, si ustedes se vuelven nacionalistas, porque todos van a odiar a los que no sean mexicanos. Van a odiar a todos aquellos que pasan. O primero México, y después México, y al último México, y no nos interesa que los de Cuba, que los de Guatemala, o que los de Estados Unidos estén padeciendo. Ese es un nacionalismo perverso. Pero el humanismo, cuando hay necesidad, hace un lado su nacionalismo y se vuelve un ciudadano del mundo. Jesús, ¿saben por qué no lo querían los judíos a Jesús? No lo querían porque él era ciudadano del mundo. Él buscaba el beneficio para todo el mundo, fueran o no fueran judíos. ¿Ah? Él quería hacer todo eso. Y no pudo porque nada más estuvo 3 años y medio. Pero después dejó esa labor y esa comisión a sus apóstoles. Por eso les dijo, vayan por todo el mundo. Por todo el mundo vayan. ¿Sí? Y entonces, bautícenlos a todos, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, ¿sí? Porque yo estoy con ustedes. La iglesia, las iglesias que enseñamos el cristianismo, no somos nacionalistas. Tenemos que pensar en todos los países, con apoyo, con ayuda humanitaria. Hace unos 10 años se le ocurrió a Inglaterra decir, yo ya no quiero ser parte de la Unión Europea, yo quiero ser nacionalista. La Unión Europea es un grupo que se formó de 27 países en Europa y han estado luchando para que se mejoren las cosas, pero les ha costado mucho trabajo. Pero Inglaterra dijo, yo estoy aportando más dinero que los demás. Porque ahí hay un acuerdo. Entre los 27 países, cada quien aporta una cantidad para ayudarse entre ellos. Entre los 27. Por eso se llama la Unión Europea. Pero dijo Inglaterra, no, yo no. Y se le llamó entonces el Brexit. O sea, ¿cómo quieren salir ellos? Y dijeron, nos vamos. Y se salieron. Entonces ya no forman parte de la Unión Europea. Tienen ciertas todavía ventajas, pero ellos se salieron de la Unión Europea. Ellos dijeron, no queremos revolvernos ni que nos confunda, porque nosotros tenemos un mayor estatus, ¿sí?, que todos los países de Europa. Inglaterra, imagínense, una de las potencias en algún tiempo. Entonces ahorita Inglaterra está fuera por su nacionalismo. A ratito voy a hablar de Trump, porque igual lo que él hizo durante su periodo de gobierno de 4 años, él dijo, lo primero que tengo que preocuparme es que Estados Unidos siga siendo una nación fuerte y no permitir que los demás vengan a
robarnos o a robarse los empleos o el dinero, ¿sí? O las oportunidades de Estados Unidos. Hay que proteger, y por eso hay que hacer una barda, hay que hacer un muro. Esos pensamientos son nacionalistas. Ya tengo guardado al final porque ahí es donde se va a poner un poquito más interesante. Y entonces Boaz le dijo a Ruth, es que tú te veniste de tu país y vienes a ayudar a tu suegra, y sin que nosotros seamos de tu país, tú veniste aquí a ayudarla. Por eso reconozco tu labor. Y por eso empezó a llamar la atención de Boaz, de ese hombre, hoy diríamos, de ese hombre millonario, ¿sí? Y empezó a tener cierto cariño hacia Ruth por su desempeño. Dejo mi patria y me vengo a Jerusalén, aunque tenga que ser de las mujeres más indigentes, porque el indigente en esos tiempos eran los únicos que recogían las obras de las cosechas, y ahí andaba Ruth al final, primero los segadores, primero cosechando lo mejor, y al último las espigas que quedaban era lo que recogían los indigentes. Entonces Noemí llegó como indigente a su tierra, y con ella se hizo indigente también Ruth. Como no había que comer, dijo, voy a ir a cosechar algo, a ver en qué campo me dan permiso de cosechar. Y se fue al campo de Boaz. Y por eso Boaz captó y dijo, esta es la suegra la nuera de Noemí, Ruth. Y ya les dijo a sus trabajadores, dejen caer manojos más grandes para ella. Déjenla porque esta mujer es especial, es humanista. Fíjense lo que había dejado. Sus dioses, su nación, se volvió indigente con tal de ayudar a su suegra para que no muriera de hambre. La tercera es una secuencia muy interesante. Dice, el humanismo se redime principalmente al desposeído. Resulta entonces, vamos a ver en el capítulo 4, en el humanismo se redime principalmente al desposeído. Capítulo 4, en el versículo 4 del 1 al 6. Esto se los voy a platicar, nada más no lo vamos a leer. En el templo de Israel, en aquel tiempo, no sé si todavía ahora, porque hoy los judíos han cambiado muchas cosas, las que no les han convenido, las han cambiado. Les puedo decir que el Antiguo Testamento o la Torah ya no es tan importante para los judíos, porque cuando ellos empiezan a leer, así como nosotros, quitan lo que no les conviene, ¿sí? Y ponen lo que sí les conviene. Entonces, del Antiguo Testamento, o sea, del Pentateuco o de la Torah, los judíos sacaron lo más importante para ellos y lo trasladaron a lo que hoy se llama el Talmud. El Talmud es uno de los principales libros sagrados de los judíos, el Talmud. Y lo que no les convenía, pues ahí lo dejaron. ¿Y saben para qué lo dejaron? Y por eso está ahí. Para que los que no entienden las cosas piensen que Dios está exigiendo eso. Y ellos tan listos que son, que inclusive lo modificaron y ya no aceptan muchas cosas. Pero los que más aceptan estas cosas del Antiguo Testamento son los cristianos, que siempre se manejan de una manera religiosa. Hablo de católicos y evangélicos. Consideran tan sagrado el Antiguo Testamento, ¿sí?, como si fuera algo
directamente de Dios. Cuando los judíos ya han desechado muchas cosas. Bien, entonces aquí el asunto es que en ese tiempo había una costumbre como ley. Cuando alguien muriera, ¿sí?, algún pariente cercano tenía que rescatar o redimir a ese que había quedado empobrecido, ¿sí?, que le ayudara nuevamente a recuperarse. Eso lo hacen los judíos, pero solamente para su conveniencia. Ayudan a quien realmente le ven posibilidades, porque tiene capacidad, tiene inteligencia, y cae en desgracia y le dan los millones para que se reponga, y después de eso se los devuelve. Así se han ayudado los judíos en el mundo, ¿sí? Pero no ayudan precisamente a los que dice la ley: tienes que ayudar al extranjero, a la viuda, al huérfano. No, ellos nada más entre ellos. Su nacionalismo es decir, primero los judíos, después los judíos, y al último los judíos. Y a los demás pueblos los ignoran, o los maltratan, o los rechazan. ¿Sí? Bien, entonces aquí esa costumbre de decir, le dijo Noemí a Ruth: mira, ese donde fuiste tú a cosechar, ese es pariente de nosotros. Entonces vamos a hacer un plan para que Él nos rescate a nosotros, que Él redima, ¿sí?, a nuestra familia. Y redimir era precisamente rescatarlos y quedarse con ellos y hacer que nuevamente se recuperaran. Esa era la ley. Y entonces, cuando hace ese plan, le dice: pues acércate con él, ¿verdad?, y pues trata de conquistarlo. Ahora sí que en la noche, cuando ya hayan tomado mucho porque la cosecha se logró y estaban felices, cuando veas que ya están festejando y todo, le dijo Noemí a Ruth: te metes ahí a un ladito de sus pies y te duermes con él. Entonces cuando él despierta y la ve ahí, dice: pues ¿qué haces tú aquí? Me dijo Noemí que tú eres pariente cercano, para que nos rescates. Dice: no, pero hay otro más cercano todavía. A lo mejor vos era un primo lejano, pero había otro que era más cercano. Y dice: yo no puedo redimirte o rescatarte, primero tiene que rescatarte el otro, el fulano, ese ni siquiera nombre le pusieron. Entonces va, dice: pero no te preocupes, yo voy a arreglarlo con él y a ver qué decide. Si él no te rescata, yo los rescato, porque ya se había enamorado de Ruth. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de una persona humanista? Es algo que realmente sorprendente cuando se trae. ¿Cómo está cumpliendo, cómo está ayudando a su alrededor? Y definitivamente es una forma de atracción. Ojo, porque eso es una de las recomendaciones que a veces hay que hacerles a nuestros hijos. Ya no, porque aquí la mayoría que veo ya tiene hijos grandes, casados, ya con familia, pero a los nietos, cuando tengas, oye, no busques belleza, no busques que sea una mujer así escultural o un hombre. Busca que sea humanista, que tenga, ¿sí?, sentimientos de humanidad para ayudar a las personas. Ese es el que te conviene, no el porque ya se recibió, es un doctor, es un licenciado, eso a veces sale peor. Entonces aquí el asunto es: ya se había enamorado vos de Ruth. Entonces le digo: no puedo faltar a la ley, primero yo tengo que avisarle al que está más cercano
de ustedes. Entonces cuando va a ir a verlo y le dice, oye, fulano, así sorprendente, oye, fulano, ven, ¿sabes que vino Noemí empobrecida y vende sus campos, los campos que fue de su esposo y de ella? Así que entonces yo te platico porque tú eres el pariente más cercano de ellos. ¿Quieres redimir o quieres rescatar? Y dijo el otro, sí, claro, yo, pues, si es para hacer más grande mi fortuna y mis posesiones, sí los quiero. Le dijo, pero hay otra cosa, que también viene con ella su nuera Ruth, porque murió su hijo, o quedó viuda ella. Así que también te toca, ¿sí?, redimirla a ella. Te quedas con los terrenos, pero también te casas con ella. Él dice, no, ya no, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque si yo me caso con ella, entonces voy a perjudicar yo mis bienes. Mejor te la dejo y tú redime. El asunto es este. En el humanismo se redime principalmente al desposeído, no al rico. Redimir a una persona es porque la rescató de su pobreza, de su desgracia. Y ahí también se entienden mal estos asuntos. Porque cuando se tocan estos asuntos de hay que rescatar a alguien, hay que redimir, porque cayó en desgracia o porque le fue mal, no a todos se redime. Si hay que escoger entre redimir a uno que en cierto momento sigue teniendo bienes, sigue teniendo propiedades, y a uno que está en completa pobreza, el humanismo dice, primero redimo al más desposeído, al más pobre. No sé dónde he oído esas palabras, ¿sí? Primero los pobres, redimir a los más necesitados, darles para que rescaten y puedan nuevamente volver a tener bienes y poder encauzarse nuevamente en su vida. Por eso, aquí es muy importante, un humanista no va a redimir a los que tienen dinero, no va a redimir a los banqueros, no va a redimir a los industriales, va a decir, a ver, ¿quiénes son los más necesitados? Ese es el humanismo. Y el último, que este es el más interesante, capítulo 4 del 13 al 22 de Ruth. 4 del 13 al 22. Dice, así fue como Boaz se casó con Ruth, ya que no quiso redimir el otro porque quería seguir manteniendo su riqueza, y si se casaba, entonces tenía que compartirla también, pero Boaz sí se casó con ella. Y dice, así que Boaz se casó con Ruth y se unió a ella, y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado hoy un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en Israel. Él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez, porque es el hijo de tu nuera, la que tanto te quiere y que vale para ti más que 7 hijos. Noemí tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo. Al verlo, las vecinas decían, le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí y abuelo de David. Estos fueron los descendientes de Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, y Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, Boz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David.
ahí es donde viene precisamente esta máxima. El humanismo es engendrado sin influencia judía. A veces cuando yo hablo así, piensan que estoy contra los judíos. No, al contrario, o sea, lo que en cierto momento hemos aprendido de ellos es maravilloso, pero no todo es maravilloso de los judíos. Hay que separar las cosas. Y así como los judíos han ayudado al mundo por su ciencia, por su sabiduría, ¿sí?, por su economía, ¿ah? Porque todo el mundo tiene empresas, los judíos han ayudado a todo, pero sí también han abusado mucho los judíos de eso. Entonces hay que separar. Y en este caso, yo quiero ser bien claro en hacer la separación de lo que es en cierto momento esa descendencia de David, que llega precisamente aquí como este personaje. Vos fue el abuelo de David, y de David desciende Jesucristo. Pero David tuvo muchos hijos, casi como 18 con sus esposas y sus concubinas. Pero de una mujer, que fue Betsabé, tuvo 2 hijos importantes. Ella tuvo más, pero tuvo 2 hijos importantes, Betsabé. Fue aquella mujer que en algún momento dado le dio como hijo a Salomón y a Natán. Bien, voy a explicarles este asunto para que sepan el por qué el humanismo es engendrado sin influencia judía. Sabemos que Jesús, bueno, pues era judío y de él desciende todo eso, pero podríamos, si hacemos exactamente igual, era mitad judío. Jesús era mitad judío y mitad gentil. Gentil por parte de madre y judío por parte de padre. Pero quien más tenía más influencia en esos tiempos, y creo que hoy, son las madres las que empiezan a conducir y a educar a los hijos. Las madres son las que transmiten los principales genes. Entonces, en este caso, judío, porque desciende de la tribu de Judá, Cristo, pero principalmente por el lado de la madre, no del padre. ¿Ah? O sea, la madre es la que en cierto momento va a traer ciertas cosas, y en esa influencia decimos, a ver, hubo 4 mujeres en la historia de Israel que no fueron judías y de las cuales descendió Jesucristo. La primera de ellas fue Tamar. Tamar fue también la nuera de Judá, que se murieron sus hijos y Tamar se quedó viuda. Entonces, como Judá ya no quiso entregarle al hijo más pequeño, entonces ella se disfrazó, Tamar, y se metió con su suegro, que era Judá, y tuvo un hijo, Tamar. Pero esta mujer era cananea, no era de Israel, era de Canaán. Entonces, cuando Judá se enteró, tuvo precisamente que protegerla y cuidarla, porque de ahí también venía Jesucristo, de un hombre judío, o sea, descendiente que era Judá, pero de una mujer cananea. Y después pasa el tiempo y resulta de que cuando llegan a conquistar todo lo que es esas regiones y principalmente Jericó, había una mujer en Jericó que se llamaba Rahab, que era cananea también, o de Jericó. Y igual ella se casó con uno de los espías que fueron y que la protegió.
De ahí también viene entonces este personaje que es Salmón. Se casa con Rahab, el judío, de la descendencia de Judá, pero ella cananea, ajena totalmente a los conceptos de Israel, pero igual que Ruth, deja su país, deja su padre y se va a formar parte de la familia judía. ¿Sí? Vean dónde viene entonces el humanismo. No viene el 100% de los judíos, sino que viene también de las mujeres cananeas. Y después con eso pasa el tiempo y encuentra precisamente a Ruth, moabita, y es precisamente la que se casa Boz, que desciende también de la tribu de Judá, pero con una mujer diferente, extranjera. Y después llega David, que es y él tenía varias mujeres judías. Una de esas pues fue la hija de Saúl, pero que después ya se separaron. Pero a la que más le llamó la atención a David fue Betsabé. Y esa mujer era de Jebús, no era judía tampoco. Igual, y le dio 2 hijos. ¿Sí? No siendo judía, David la tomó, la hizo reina, y de ella nacieron 2 hijos, David, Salomón y Natán. Y toda la genealogía que viene aquí, ¿sí? Tanto de José, el esposo de María, como de María, la descendencia. La de María viene de Natán, y de Salomón viene José. Entonces, Jesús viene de una descendencia de mujeres que no fueron judías, siempre han sido extranjeras de esa herencia que traen. ¿Ah? Esa es la diferencia. Entonces, el humanismo de Jesús no viene precisamente de los judíos, y por eso los judíos rechazaban a Jesús, y Jesús en cierto momento pues no le preocupaba. ¿Ah? Pero el asunto de aquí, lo voy a leer porque eso es lo importante de aquí. Cuando fueron las mujeres, 4 fueron las mujeres extranjeras no judías que engendraron la genealogía de Jesucristo: Tamar de Canaán, Rahab de Jericó, Ruth de Moab y Betsabé de Jebús. Hasta ahí. Porque si le seguimos viendo a la analogía, después del tiempo de los reyes, después de eso, vamos a seguir viendo que hubo mujeres extranjeras, ¿sí?, que se casaban con alguien de la descendencia de Judá, judío, pero la mujer casi siempre fue diferente, ¿sí?, con esa línea. Por lo tanto, el humanismo no tiene influencia judía, o muy poca, y la influencia judía que tiene el cristianismo, sobre todo del Antiguo Testamento, es conveniente se modifique en el aspecto teológico, pues desde el primer siglo se influyó en la Iglesia Católica, y esta a su vez siguió influyendo en el protestantismo y en las iglesias cristianas evangélicas. Quien realmente no analiza este asunto, todavía sigue diciendo que Jesucristo tiene la influencia total y absoluta de los judíos. Pero analizando esto decimos una parte nada más del hombre, pero de la mujer viene de una descendencia extranjera. Por eso Jesús, su pensamiento era un humanismo completo. Pero en cuanto a la influencia que sigue habiendo, en cuanto a la enseñanza y la doctrina, sigue habiendo influencia judía. A muchos les cuesta trabajo quitar la influencia judía, porque dicen, no, es que esto pues lo sacó Moisés, es que esto lo sacó David, sí, pero hay que sacar de Moisés lo que ayuda al humanismo y usarlo, y no seguir transmitiendo la influencia judía.
en el cristianismo. El cristianismo no tiene por qué seguir transmitiendo influencia judía, y mucho menos en la cuestión religiosa y dogmática, porque los judíos tienen muy poco de humanismo, pero nos gusta mucho que los judíos sean, como dice, los que han dirigido, los que han establecido, y a los que desde cierto momento se adoptan sus cuestiones de leyes y religiosas. Solamente el humanista, cuando empieza a ver eso, empieza a descartar todo ese tipo de información, porque el hecho de que la persona no sea capaz de entender el humanismo es porque hay, por encima de eso, hay un concepto religioso que no lo deja. Les puedo decir con sinceridad, a la gran mayoría les da miedo. A muchos les da miedo modificar algunos asuntos de la Biblia, como que le tienen pavor, porque dicen, no, es que este es un libro sagrado, que si se toca, entonces va a traer castigo y puede traer daño a las personas. Esas suposiciones son las que se han venido repitiendo años y siglos. Pero cuando una persona es humanista, quita lo que no ayuda a la humanidad, ¿sí? Y se queda solamente con las cosas que van a estar cambiando y van a transformar al ser humano. Por eso este punto de Ruth es muy interesante, para que quede bien claro en nuestra mente el por qué muchas veces hay que rechazar. Yo al menos así lo hago, ustedes lo harán si es que quieren, y si no, no, pero yo lo hago, rechazar todo lo que implica una doctrina y enseñanza judía o de la Biblia que no nos enseña a ser personas humanas. Nos enseña a ser personas religiosas, nos enseña a veces a condenar, nos enseña a castigar, y todo eso es como una costumbre. Por ahí alguien dijo, a veces lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi madre, aunque yo no quisiera, todavía lo repito y todavía lo repito. Pues igual, lo que nos enseñaron a veces, lo que está en la Biblia que enseñaron los judíos, se repite y se repite. Y se repite desde los jerarcas, desde los más altos. Entonces por eso es necesario que podamos analizar estas cosas. Este libro de Ruth entonces es interesante para seguir todavía reafirmando más el humanismo. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, hermanos.